Saludos afectuosos a todos y cada uno de ustedes que se han tomado la molestia de entrar en este canal. Este estudio es acerca de una de las tantas mentiras que se inventó Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo. Pablo de alguna manera escuchó acerca del don de lenguas del Espíritu Santo y no pudo resistir la tentación de desvirtuar a este singular don del Espíritu Santo. Y de una manera muy astuta se ingenió la forma de corromper este don. Y para llevar a cabo esta obra maligna de destrucción, empezó primeramente por inventarse las lenguas angélicas, dando inicio así a una locura colectiva que podemos presenciar todos los domingos en todas las iglesias pentecosteses y carismáticas. Claro que había que buscarle una justificación a semejante romería. Y Pablito se inventó el don de intérprete de lenguas. De esa manera, ya cualquier persona en la iglesia puede decir las barbaridades más incoherentes que se le ocurran. Al fin y al cabo, que siempre va a haber otra persona aún más incoherente que va a interpretar las barbaridades que esta persona dijo. Vamos a analizar primeramente el versículo donde Pablo menciona las lenguas angélicas. Este es 1 Corintios capítulo 13 versículo 1. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí Pablo de una manera muy sutil menciona las lenguas angélicas, insinuando que existen lenguas que los ángeles hablan y que los humanos no podemos entender. El único problema es que en la Biblia no se menciona a los ángeles hablar en lenguas que los humanos no podamos entender. Al contrario, en la Biblia hay relatos donde los ángeles hablan con los hombres y estos entienden perfectamente lo que los ángeles hablan. Por ejemplo, cuando los ángeles hablan con Abraham para avisarle que van a destruir Sodoma y Gomorra. O cuando el ángel le da la revelación a Juan en la isla de Patmos. En ambos casos, los ángeles hablaron una lengua que Abraham y Juan entendieron perfectamente. Ahora veamos cómo Pablo se inventa el don de intérprete de lenguas, que según él es también un don del Espíritu Santo. Veamos 1 Corintios capítulo 12 versículo 9 y 10. Aquí Pablo le está hablando a su iglesia de Corintio acerca de los dones del Espíritu Santo. Dice así: a otro, fe por el mismo Espíritu; a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu; a otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Bien, aquí podemos ver claramente cómo Pablo asegura que existe el don de intérprete de lenguas. El único problema es que en los dos únicos relatos que registra la Biblia donde se habla en lenguas, no se menciona que los que oían hablar en lenguas tuvieran la necesidad de un intérprete de lenguas para entender a los que hablaban en lenguas, ya que las lenguas que hablaban eran en realidad idiomas que los presentes hablaban y entendían. Veamos este primer relato que está en el libro de los Hechos. Este es Hechos capítulo 2 versículo 4 al 8. Dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les podemos oír hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido?
Aquí podemos ver claramente cómo los presentes entendían perfectamente lo que los apóstoles decían cuando estos eran bautizados por el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Ninguno de los presentes necesitó intérprete para entender lo que los apóstoles decían. Además vemos que las lenguas, como don del Espíritu Santo, son idiomas y no trabalenguas sin sentido, que es lo que se practica en las iglesias pentecosteses y carismáticas. Ahora veamos el segundo relato de la Biblia, donde se menciona cómo los gentiles hablaban en lenguas. Aquí en este relato, el apóstol Pedro les da el evangelio a Cornelio y a todos los que estaban con él. Y veremos cómo el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles y estos empiezan a hablar en lenguas. Además, vamos a ver también cómo Pedro y todos los que iban con él tampoco necesitaron de un intérprete para entender lo que los gentiles hablaban, ya que ellos entendían perfectamente lo que los gentiles decían al glorificar a Dios. Veamos el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 45 y 46. Dice así: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El verdadero don de lenguas del Espíritu Santo es el de hablar idiomas. El que hablaba en lenguas hablaba un idioma que él no conocía ni entendía, pero este idioma sí lo entendía la persona o personas que presenciaban a la persona que hablaba en lenguas. Así que el verdadero don de lenguas del Espíritu Santo, del que habla la Biblia, no necesita un intérprete, ya que es un idioma que el que lo oye lo entiende perfectamente. Pablo se encargó de distorsionar el verdadero don de lenguas del Espíritu Santo, enseñando que existen lenguas angélicas que ningún hombre puede entender, y se inventó el don de intérprete de lenguas, para así confundir y generar todo este circo y desorden que podemos ver todos los domingos en las iglesias pentecosteses y carismáticas. Las enseñanzas de Pablo solo traen confusión y desorden a la iglesia de Dios. Por eso, los verdaderos cristianos rechazamos abiertamente las enseñanzas de Pablo y solo seguimos las enseñanzas de Mashiach y de sus verdaderos apóstoles y discípulos. Ahora bien, si usted cree que el hablar barbaridades es el fin de la confusión que Pablo creó al inventarse el don de intérprete de lenguas, déjeme decirle que está usted completamente equivocado, ya que en todas las iglesias pentecosteses y carismáticas existe la creencia generalizada de que si usted no habla en lenguas, entiéndase palabras sin sentido, si usted no habla en lenguas, pues simple y sencillamente usted no tiene el Espíritu Santo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, pues entonces usted no podrá entender lo que dice la Biblia. Y como usted no entiende lo que dice la Biblia, usted simple y sencillamente no podrá ser salvo y será arrojado al infierno, donde los demonios le atormentarán por todos los siglos de los siglos. Por esta razón y por muchísimas razones más, los verdaderos cristianos rechazamos abiertamente los escritos de Pablo, porque aunque reconocemos que los escritos de Pablo dicen muchísimas cosas que son verdad, desgraciadamente también contienen doctrinas que muy posiblemente llevarán a la perdición eterna a todo aquel que acepte los escritos de Pablo. Que Dios los llene de bendiciones. Amén.